Buenos días a todas, a todos. Es un gusto saludarles en esta mañana y darles la más cordial bienvenida a la plática número 36 que llevamos a cabo todos los lunes, que se denomina Justiciabilidad de los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta charla se realiza en el marco del seminario que hemos estado desarrollando durante el mes de octubre para la promoción del respeto de los derechos de las personas adultas mayores. El día de hoy nos acompaña la doctora Cándida Aremí Gutiérrez Centeno, docente de la licenciatura en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar esta mañana con todas y todos nosotros. Así también nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, visitadora general especializada en la atención de asuntos de la mujer. Muchas gracias, maestra Claudia, por estar esta mañana. Y le pediría, por favor, que a nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y en representación de nuestro titular, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta plática de los lunes a nombre del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Sean muy bienvenidos para iniciar esta semana de lo mejor, con el pie derecho, con el tema que hoy nos ocupa. Hoy, lunes 18 de octubre, damos inicio a esta plática de los lunes con la tercera sesión del Seminario de Reflexión, Vejez y Derechos Humanos hacia la década del envejecimiento saludable. El día de hoy con el tema Justiciabilidad de los Derechos Civiles y Políticos y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que nos impartirá muy amablemente la doctora Cándida Aremí Gutiérrez Centeno, una académica reconocida, maestra de nuestra Universidad Autónoma de Chiapas. Sea usted bienvenida, maestra. Nos da muchísimo gusto tenerla con nosotros y que el día de hoy sea de grande aportación a los conocimientos de los que vamos a participar en esta plática y nos ayude en nuestra formación, en el trato digno hacia las personas y aumentar nuestros conocimientos en el trabajo. Muchas gracias por estar acá y muchas gracias a todas y a todos los que nos acompañan, que tienen el interés en participar en su formación y en mejorar en el servicio público. Sean bienvenidos todas y todos. Muchas gracias, Elenita. Muy buenos días. Gracias, maestra Claudia. Y a continuación me voy a permitir compartir con ustedes parte de la trayectoria de nuestra invitada del día de hoy. Cándida Aremí Gutiérrez Centeno es licenciada en Derecho y maestra en Derecho Procesal Civil por la Universidad San Marcos, Campus Tuxtla Gutiérrez. Es maestra en Defensa de los Derechos Humanos por el Centro de Construcción de Ciudadanía y la Seguridad CECOSICE de la Universidad Autónoma de Chiapas y en julio de este año concluyó el doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa misma casa de estudios. En los últimos años se ha desempeñado como profesora de asignatura de la licenciatura en Derechos Humanos de la UNACH y es docente titular de las materias Derechos Humanos y Amparo en el nivel de posgrado en la Universidad San Marcos, Campus Tuxtla. Asimismo, realiza litigio en materia familiar y colabora como asesora legal en la Asociación Civil Colectivo Educación por la Paz y Derechos Humanos, CEPAS, Asociación Civil. Entre sus actividades más recientes podemos destacar que participó como ponente en los trabajos previos a la audiencia pública del Tribunal Latinoamericano del Agua organizado por el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, en el año 2018. Fue ponente en el Foro Internacional DESCA y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, organizado por esta Comisión Estatal de Derechos Humanos en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el año 2019. Fungió como asesora en el curso sobre igualdad de género que la UNACH impartió a docentes de nivel básico en el año 2020 y recientemente en el mes de agosto participó como ponente en la 13ª edición del Congreso Mesoamericano de Investigación organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas. Muchísimas gracias, doctora, por estar esta mañana con nosotras y con nosotros y le cedo el uso de la voz para que inicie su intervención. Bueno, pues muy buenos días. Agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con ustedes el tema que me solicitaron y pues espero que sea de mucha utilidad, ¿no? Y celebro que tengan estos espacios al interior de la comisión para que quienes ahí
trabajan, laboran, pues justamente como decía la maestra Claudia, ¿no? Vayan teniendo una formación más nutrida y más amplia en torno a los derechos humanos. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes es sobre la justiciabilidad de los derechos de las personas adultas mayores. Voy a empezar a compartir pantalla para que puedan ver la presentación que preparé para este tema. Yo no sé si al compartir pantalla, bueno, espero que se vea bien. Si estamos hablando de justiciabilidad, lo primero que vamos a hacer es definir el concepto, que es justiciabilidad. Aquí hay dos conceptos. El primero es de Sergio García Ramírez y él nos habla de que justiciabilidad implica una posibilidad efectiva de protección jurisdiccional. Víctor Abramovich nos dice que justiciabilidad es la posibilidad de reclamar el cumplimiento de algunas obligaciones ante un juez o tribunal de justicia. Entonces, cuando hablamos de justiciabilidad, de lo que realmente estamos hablando es de mecanismos jurisdiccionales, ¿no? O sea, como ustedes bien saben, en la protección y en la defensa de los derechos humanos tenemos mecanismos jurisdiccionales y mecanismos no jurisdiccionales. Y cuando hablamos de mecanismos jurisdiccionales, hablamos propiamente de juicios, donde se dictan sentencias. Dentro de los mecanismos no jurisdiccionales está la Comisión Estatal de Derechos Humanos y todos aquellos órganos que de alguna manera realizan acciones para la protección de derechos humanos, pero que no dictan sentencias, no tienen este carácter vinculante como lo tiene una resolución judicial. Entonces vamos a dejar el concepto de justiciabilidad específicamente para los mecanismos jurisdiccionales, o sea, para los juicios, ¿no? Para poder acudir a la instancia judicial a demandar derechos. Bien. Cuando hablamos de garantías y de derechos humanos, recordemos que garantizar, o sea, el derecho humano está contenido en la norma. Y las garantías se refieren a los mecanismos que se implementan para hacer efectivo lo que está en la norma. ¿Qué formas, a través de qué mecanismos el Estado garantiza la realización de derechos humanos? Y bueno, básicamente podríamos hablar de tres mecanismos: las políticas públicas, las leyes y la existencia de un recurso judicial efectivo. Recordemos que las políticas públicas competen al Poder Ejecutivo, que es quien va a trazar como los programas, los planes, la política nacional sobre determinado tema, ¿no? Va a destinar los recursos, el personal, ¿no? Toda la planeación para llevar a cabo algún programa. Para que esos programas se puedan ejecutar dentro de un marco legal, pues bueno, vamos a tener al Poder Legislativo, que es quien va a pronunciar o a realizar estas leyes, ¿no? Que van a ir de la mano con las políticas públicas. Pero, ¿qué ocurre cuando no existen políticas públicas para hacer efectivo un derecho? O aún cuando existen no son eficaces, ¿no? O hay ausencia de leyes, o las leyes tampoco son eficaces. Entonces, el último recurso al que vamos a acudir, pues es al recurso judicial efectivo, ¿no? O sea, la Constitución nos protege a un derecho, se supone que el Ejecutivo tiene que hacer un programa, un plan, crear una política para atender ese tema, tienen que haber leyes armónicas con esa planeación, pero si no las hay o no resultan efectivas, pues vamos a tener que demandar, ¿no? Como ocurre en el tema de salud que actualmente estamos viviendo con la pandemia, bueno, se supone que se crea
o se planea el cómo se va a atender la problemática. Se supone que se crean disposiciones legales armónicas con ello, pero pues cuando no resulta, pues tenemos a personas acudiendo por vía de amparo, pues a demandar que se haga efectivo su derecho, ¿no? Entonces, esto es importante para que ubiquemos que el proceso judicial es como la última opción, ¿no? O sea, no es el ideal sería que a través de las políticas públicas y las leyes, o sea, de la creación de programas, pues el derecho se hiciera realidad, ¿no? Se materializara. Pero si no es así, pues por eso acudimos al recurso judicial efectivo, pues que en materia jurisdiccional es el juicio de amparo, ¿no? Esto también es una garantía, ¿no? Hace algunos años los derechos sociales, mencionaban al inicio, pues tenemos esta diferencia entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Y hace algunos años, la verdad es que hay un rezago en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, pensar en acudir en vía de amparo a demandar porque no me han vacunado, por ejemplo, pues no era algo como muy que se pensara que se podía hacer, ¿no? Entonces, sin embargo, a partir de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos y la nueva ley de amparo de 2013, la verdad es que, o sea, se amplió la posibilidad de poder acudir al amparo para demandar derechos como estos, derechos sociales, ¿no? Bien, pero como estamos hablando de justiciabilidad, ¿no? O sea, yo les voy a hablar como de juicios y voy a hablar pues como del amparo. Entonces, pues podrían un poco preguntarse, pues, ¿qué papel juegan los organismos de derechos humanos en la justiciabilidad, ¿no? Porque pues no se supone que embonen en el rubro de políticas públicas, tampoco se supone que embonen en el rubro de legislación, y entonces cuando acudimos al último rubro, ¿no? Que es hacer efectivo el derecho, exigirlo, entonces decimos, bueno, si justiciabilidad se relaciona con juicio y con sentencias judiciales, en donde quedan las comisiones de derechos humanos, ¿no? Bueno, recordemos que las comisiones de derechos humanos sí tienen como objetivo la protección de estos derechos, pero pues también tienen sus facultades y sus atribuciones establecidas, ¿no? Y no tienen pues esta facultad como de generar resoluciones vinculantes, porque entonces habría como una especie de invasión de competencia con los juzgados, ¿no? O sea, estaríamos como duplicando esta función de emitir una sentencia y de que la misma sea obligatoria. Entonces, sí tienen influencia en que el derecho sea justiciable, pero desde el carácter no jurisdiccional que tienen, ¿no? A través de sus recomendaciones. Básicamente, el papel que va a tener la comisión, pues va a ser el de visibilizar la problemática, ¿no? Porque recordemos que también la comisión no, dentro de su estructura, ¿no? Y dentro de su misma ley, que es de donde parten sus atribuciones, no contempla la defensoría, ¿no? O sea, no es un órgano desde el cual puedan acudir a la instancia judicial, ¿no? Sin embargo, sí cuentan con el rubro de orientación, ¿no? Que es donde finalmente, creo que esto es un poco complejo, ¿no? La verdad es que sí es un poco complejo. Yo les entiendo, ¿no? Como funcionarios, funcionarias de la Comisión Estatal, que a veces es un poco complejo que la gente comprenda el alcance que ustedes tienen, porque es muy común que las personas cuyos derechos han sido vulnerados de repente digan, ay, pues vamos a la Comisión Estatal, ¿no? Vete a quejar a derechos humanos, ¿no? Y de repente sentir como, no, pues es que no me ayudan, o es que ellos no pueden obligar a la autoridad,
¿no? Y que la gente no comprenda el alcance de sus atribuciones a veces es complejo, ¿no? Decirle a una persona, mire, nuestra facultad llega hasta aquí, pero usted podría iniciar un juicio, ¿no? O sea, a lo mejor a manera de orientación, pues de repente es complicado porque les digo, la apreciación de las personas en ocasiones es como, pues es que fui y me dijeron que demandara, entonces nada más fui a perder mi tiempo, ¿no? Entonces sí lo entiendo, en verdad entiendo que es complejo, pero creo que entonces, en este tipo de asuntos, o sea, cuando pretendemos ir a la vía judicial, ¿no? Para que las personas acudan a esa instancia, yo creo que lo más importante es la orientación en cuanto al fondo del asunto, ¿no? Porque al final, aunque la comisión no pueda tener una injerencia directa o una defensoría, como les decía, para acudir a la instancia judicial, sí pueden emitir recomendaciones con un muy buen sustento, ¿no? O sea, un muy buen fondo que visibilice el problema y que le dé a las personas como las herramientas para pues empoderarlas o que se den cuenta de cuáles son los derechos que se les están violentando y de ser necesario, pues acudan a la instancia judicial, ¿no? Porque también es cierto que, bueno, a través de la comisión pues se pueden lograr conciliaciones, ¿no? O se puede lograr que en cumplimiento de la recomendación, pues se implementen medidas que solucionen la problemática. Pero si no es así y se tiene que acudir a la instancia judicial, pues entonces yo creo que la orientación y la visibilización que la comisión hace abona mucho para llegar a la instancia judicial, ¿no? O sea, en pro de esta justiciabilidad. Bueno, y entonces ahora hablo de los derechos de las personas mayores, ¿no? O sea, ya quedó como establecido en qué consiste la justiciabilidad. Los derechos de las personas mayores, hay 3 documentos que en lo personal considero que son pues los más importantes en el tema y que son la Declaración de Brasilia, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La Declaración de Brasilia, bueno, este es un, digamos, documento sí muy importante porque traza directrices, pero que no es obligatorio, porque no es un tratado, o sea, es una declaración. Es como lo fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, son principios que los estados se comprometen a adoptar o a implementar dentro de su normativa interna. Pero no es un tratado que pueda utilizarse, ¿no? Como para ir a juicio y decir, pues es que la Declaración de Brasilia dice esto. Sin embargo, sí es muy importante, es un documento que surge durante la segunda conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y el Caribe, titulada Hacia una sociedad para todas las edades y de protección social basada en derechos, que se llevó a cabo en Brasilia del 4 al 6 de diciembre de 2007. Y ahorita vamos a ver por qué sí es importante esta declaración de Brasilia, aunque no sea vinculante. Ustedes saben que cuando hablamos del contenido esencial de los derechos humanos, muchas veces tenemos que acudir a normativa auxiliar, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de la Constitución, el principio o el derecho está reconocido, pero no nos dice cómo, qué es lo que hay que hacer dentro de ese derecho. O sea, ese contenido esencial normalmente lo encontramos en la ley secundaria o en algún tratado que lo desglose o en observaciones generales que hace la Asamblea General de Naciones Unidas o incluso en opiniones consultivas que se hacen a la Corte Interamericana, ¿no? Ahí es donde encontramos el contenido esencial de los derechos. Entonces, cuando hablamos de derechos de las personas adultas mayores, decimos, bueno, ¿y en qué consisten esos derechos? ¿Cuál es el contenido esencial de ese derecho de las personas adultas mayores? Entonces, al no haber
como disposiciones que nos expliquen. Ahí tiene mucha importancia esta declaración de Brasilia, porque tiene como estos principios generales que, si bien no son vinculantes, nos orientan hacia ese contenido esencial. Les decía, el otro documento importante es la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores. Este es un instrumento, la verdad, que bastante nuevo, porque entró en vigor en noviembre de 2017, aunque digamos que las reuniones para firma y demás se iniciaron en 2015. Entró en vigor en noviembre de 2017. Y pues no sé cuál sea la razón, pero al día de hoy México no ha firmado esta convención, ¿no? Entonces, aunque es un documento que existe y sí es vinculante, pues solo es vinculante para quienes lo han firmado, ¿no? Y en el caso de México, pues no se ha firmado. Entonces, sin embargo, es importante que sepamos de su existencia y sepamos que también pues se han realizado muchas gestiones para que México proceda a la firma de este tratado, ¿no? Puntos de acuerdo dentro del Senado, declaraciones de los organismos que protegen a las personas adultas mayores, como exhortando al Ejecutivo para que lo firme, y esperemos que pues no se tarde mucho en hacerlo. Esta convención define a la persona mayor como aquella persona de 60 años o más. Fíjese que esto es bien interesante, o por lo menos a mí me lo parece, el poder delimitar a partir de los cuántos años ya somos una persona mayor, ¿no? Que esto puede ser subjetivo. O sea, pues para un niño o una niña ve a alguien de 30, de 40 y pues sí, ya está bastante mayor, ¿no? Pero para quienes estamos en los 40, 50, pues no, que nos digan, ay, persona mayor, o sea, no, espérame, si yo todavía me siento joven, ¿no? Entonces, o sea, tasar como de 60 años ya eres persona mayor, es algo que se ha discutido bastante, ¿no? Y que se asocia con las condiciones fisiológicas. Pero en términos de esta Convención Interamericana nos dice que va a ser persona mayor aquella de 60 años o más, ¿no? Salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que no sea superior a los 65. Esta misma convención nos tiene una definición de lo que es la vejez, que también es bien interesante, porque nos dice que la vejez es una construcción social de la última etapa del curso de vida, ¿no? Entonces, hay quienes se decantan por considerar que a la vejez se le ha visto como un grupo vulnerable, cuando en realidad puede no serlo, ¿no? Porque esta idea del viejito o la viejita desvalida, ay, ya está abuelita, pues es una construcción social. Este es un concepto de la Convención Interamericana, ¿eh? O sea, yo no lo estoy diciendo. Y esta misma convención trae el concepto de envejecimiento, que nos dice que es un proceso gradual que se desarrolla durante el curso de vida y que conlleva a cambios biológicos, fisiológicos, psicosociales y funcionales con variadas consecuencias, las cuales se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. Y el tema más importante cuando hablamos de vejez o de personas adultas mayores es el relacionado con la discriminación, ¿sí? Que es la constante en los juicios que se han llevado a cabo a México y que les voy a compartir en un momento. Esta convención trae el concepto de discriminación por edad en la vejez y dice que es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga una persona con objetivo o efecto de anular o restringir el reconocimiento o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera. O sea, nos dice que
cuando hay una exclusión o una restricción basada en la edad y cuyo objeto sea anular o restringir el reconocimiento de la igualdad, entonces estamos frente a la discriminación, ¿no? Pero esto es importante porque hay como un plus, o sea, no nos dice, bueno, pues es que tú excluyas a una persona por su edad, sino que agrega, o sea, que el efecto que se produce con ese acto es anular o restringir, ¿no? El ejercicio de los derechos en igualdad. Y finalmente llegamos a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que bueno, esta sí es obligatoria, pues porque es una ley que se publicó en México en junio de 2002. Y esta ley nos dice el artículo 3º, fracción primera, que personas adultas mayores, dense cuenta cómo hay un juego de palabras, ¿no? O sea, vejez, definen lo que es vejez, pero no te hablan de viejos, ¿no? O de viejas, o de ancianos, o de ancianas, como acostumbramos, ¿no? En las conversaciones. Te hablan de personas adultas mayores. El concepto que te dan es de persona adulta mayor y te dice que son aquellas que cuentan con 60 años. Entonces, México retoma el parámetro que señala la convención, aunque no la ha firmado, 60 años. Y un concepto muy importante que tiene esta ley es el concepto de asistencia social, porque en materia de derechos de personas adultas mayores, hay quienes están en contra de hablar del asistencialismo, ¿no? O sea, dicen que hablar de vejez no es hablar de asistencia o de asistencialismo. Sin embargo, la ley contempla el concepto y nos dice que asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo su desarrollo integral. Pero si se dan cuenta, más que hablar de una asistencia, o sea, de dar un cuidado, habla de generar las condiciones para que las personas estén bien. Y al final del día, esto aplica, la verdad, que para todas las personas. Es decir, en materia de derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al agua, de lo que se habla mucho es no de que el Estado te dé las cosas, sino de que genere las condiciones para que tú accedas a ellas. Entonces, no podemos esperar que una persona que vive en comodidad, ¿no? Y una persona que vive en pobreza, que no tiene vivienda, que carece de agua, pues estén en igualdad de condiciones. Entonces, este concepto, cuando habla de asistencia social, en realidad de lo que habla es como de generar esas circunstancias para que las personas adultas mayores pues estén como en este rango de igualdad y puedan acceder a las mismas oportunidades, ¿no? Porque nos dice, bueno, pues hay que atender a una protección física, mental, social de las personas, ¿no? Y lograr su incorporación. O sea, no habla de las atendamos y las cuidamos porque ya están viejitas, ¿no? No, habla como de démosle los instrumentos para que se puedan incorporar a una vida productiva, ¿no? O sea, en ese sentido va la ley. Pero entonces yo les preguntaría, las personas adultas mayores están vistas como un grupo en estado de vulnerabilidad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Poblete Vilches contra Chile, concluyó o ve a las personas mayores, dicen en esta resolución, como uno de los grupos que en función de sus características o necesidades se encuentran en una posición social de desventaja, que enfrenta situaciones de vulnerabilidad en relación con el disfrute de sus derechos humanos, requiriendo, por tanto, una atención especial de los estados, de los organismos internacionales y de la sociedad civil en su conjunto. Yo les preguntaría, o bueno, la pregunta que se hizo o que se hace es, el hecho
de ser una persona adulta mayor te coloca en estado de vulnerabilidad. O sea, el simple hecho de yo ya tengo 60, 65 años, ya soy vulnerable. O sea, esto es como una regla. Pareciera ser, de acuerdo al criterio de la Corte Interamericana, que sí, porque la Corte nos dice, o sea, que las personas mayores, en función de sus características, están en una posición social de desventaja y que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Eso dice la Corte. Entonces, podríamos pensar que es como sinónimo persona adulta mayor, grupo en estado de vulnerabilidad. Bueno, pues resulta que la Corte, la Suprema Corte, no ha visto, no lo ve exactamente así, ¿no? A través de un amparo en revisión, la primera sala de la Suprema Corte determinó que a fin de que se actualice la suplencia de la queja, en el juicio de amparo, recordemos que hay suplencia de la queja, o sea, esto es que la autoridad tiene como que subsanar los errores, ¿no? O como que proteger o dar un plus en ciertos asuntos. La suplencia de la queja opera, por ejemplo, en materia penal, en materia agraria, ¿no? Porque se protegen derechos ejidatarios, en materia de niñas, niños y adolescentes porque se consideran grupos vulnerables. Entonces hay suplencia de la queja. En este caso, la Corte se preguntaba, bueno, ¿se actualiza la suplencia de la queja en beneficio de un adulto mayor solamente porque manifiesta que lo es? O sea, debemos de suplir la deficiencia de la queja en los juicios solo porque el quejoso o la quejosa tiene 70 años. O sea, eso es motivo para suplir la deficiencia de la queja, dice la Corte. Entonces dice la Corte que no. Dice que no basta la edad, no basta que sea una persona adulta mayor. Y dice la Corte, es necesario demostrar que su estado de vulnerabilidad lo imposibilita para acceder en forma efectiva al sistema de justicia, ¿no? Y aquí la Corte invoca estas reglas que les decía, reglas básicas de acceso a la justicia de personas vulnerables, adoptada en la Declaración de Brasilia. O sea, la Corte acude a la Declaración de Brasilia, por eso les decía la importancia de la declaración, que aunque no sea un tratado y no es obligatorio, en el momento que la autoridad no tiene de dónde agarrarse para llegar al contenido esencial del derecho, pues acude a los principios que establece esta declaración. Entonces dice la Corte que de acuerdo con la Declaración de Brasilia, la vulnerabilidad solo va a acontecer cuando la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en relación con sus capacidades funcionales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es que la Corte nos dice que no basta con que seas una persona adulta mayor, sino que además ese estado de vulnerabilidad debe acreditarse, ¿no? Cuando esta persona se encuentre en un estado de especial dificultad. Por ejemplo, o sea, que haya una dificultad en sus capacidades funcionales. Y es que es una realidad al final del día que las personas adultas mayores pues son todas distintas, ¿no? Conocemos a lo mejor personas en nuestro entorno de 70 años que pues ya están dializadas, ¿no? Que ya están en silla de ruedas, ¿no? Pero pues también conocemos personas de 70 años que están muy fuertes y además son unas eminencias y perdernos de su conocimiento pues sería fatal porque realmente tienen mucho que compartir. Entonces, creo que hasta cierto punto este criterio de la Corte precisamente está enfocado en esto. Porque les decía, hay quienes dicen, a ver, es que a la vejez o a las personas adultas mayores
se habla, ¿no? De que se les infantiliza, de que se les impide un desarrollo pleno, que se les impide ser autónomas, ¿no? Incluso se les asexualiza, pues vemos a la ancianita como, no, pues ya la señora ya no siente nada, ¿no? Entonces, se critican mucho estas posturas de tratar precisamente a las personas adultas mayores como personas vulnerables, ¿no? Entonces, este criterio es el que adopta la Corte, hablo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México. Si veíamos en el caso Poblete contra Chile, la Corte Interamericana pareciera decirnos que el simple hecho de que sea una persona adulta mayor la coloca en situación de vulnerabilidad. El criterio de la Suprema Corte, en apego a la Declaración de Brasilia, nos dice que no basta ser una persona adulta mayor, sino que deben como acreditarse especiales dificultades. Al resolver el amparo directo en revisión 1399 de 2013, la Corte volvió a insistir en este criterio y retomando las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, dijo que el envejecimiento puede constituir una condición de vulnerabilidad cuando la persona adulta mayor encuentre especiales dificultades, ¿no? O sea, lo ha reiterado en diversos casos que ha conocido la Corte. Cuando llega el amparo en revisión, y de repente un juzgado de distrito concedió el amparo a la persona en atención a su estado de vulnerabilidad, en revisión la Corte le dice, no, espérate, o sea, es que tu criterio está mal, o sea, le estás dando la razón porque es una persona adulta mayor y te estás brincando pues todos los antecedentes legales. Y no puede ser así, ¿no? Hay un caso bien interesante, que es el amparo directo en revisión 992-2014. Resulta, no sé si lo alcancen a ver, pero salió publicado en un periódico una convocatoria de empleo, ¿no? Esta convocatoria decía, solicito recepcionista, edad de 18 a 25 años, decía, ¿no? Otro de las vacantes era promotor de eventos y decía, buscamos una joven alegre, vinculada a relaciones públicas, buena presentación, que le guste el medio restaurantero de 18 a 35 años. Entonces, un grupo de personas y una asociación que lucha contra la discriminación se unieron para demandar a esta empresa, alegando que se violentaba el derecho a la no discriminación, a la igualdad y a la igualdad en perjuicio de las personas adultas mayores al poner una edad para poder acudir a solicitar el empleo, ¿no? Es un tema bien interesante porque aquí la Corte se sienta a analizar lo que les decía hace ratito, el contenido esencial del derecho. Dijo la Corte, a ver, ¿qué tengo que resolver aquí o analizar aquí? Si se está o no violentando el derecho a la no discriminación. Bueno, ¿en qué consiste el derecho a la no discriminación? ¿Cuál es su contenido esencial? ¿No? Y entonces las respuestas que debía responder la Corte es, ¿qué debe entenderse por trato desigual? ¿Qué debe entenderse por exclusión injustificada? Porque tú puedes excluir a un grupo con una razón, o sea, una justificación. Pero si esa exclusión es injustificada, sí estás violentando el derecho a la no discriminación, pero ¿cuándo vamos a considerar que una exclusión es injustificada? ¿No? Y finalmente tenía que pensar la Corte también o definir el concepto de qué son las aptitudes razonables para el desempeño de una labor. Bueno, en este asunto la Corte planteó lo siguiente, ¿no? Primero decía, a ver, hay una complicada relación entre la no discriminación y la libertad de contratación. Entonces había una colisión de derechos en el asunto, ¿no? O sea, porque sí existe la libertad de contratación, no te pueden obligar a contratar a alguien,
pero pues no puedes discriminar al momento de contratar, ¿no? Segundo punto, dice la Corte, no existen tesis jurisprudenciales al respecto, ¿no? Entonces me estoy enfrentando a un asunto en donde yo voy a tener que crear un criterio, ¿no? Entonces corresponde a esta Corte precisar cuál es ese contenido esencial de la no discriminación y qué incidencia tiene en el ámbito de la libre contratación. Y entonces encontrábamos el derecho a la no discriminación en el empleo como la exclusión como un factor de discriminación. Bueno, ¿qué fue lo interesantísimo que les decía sobre este amparo en revisión? Que la Corte finalmente llegó a la conclusión de que no existe una razón suficiente para considerar que solamente las personas entre 18 a 25 años pueden llevar a cabo tales funciones bajo los parámetros de eficiencia. O sea, es decir, decía la Corte, a ver, o sea, sí hay una exclusión, esa exclusión es injustificada porque no puede simplemente por la edad dejar a la gente fuera. Tú publicaste una vacante diciendo que necesitabas una persona alegre, que conociera del ámbito restaurantero y que tuviera buena presentación. O sea, eso solo lo puedes aplicar en personas de 18 a 25. O sea, estás excluyendo a las personas mayores de 25 de una manera injustificada, porque no hay razón alguna que nos demuestre que una persona mayor a esa edad pueda llevar a cabo esas funciones. En consecuencia, sí violentas el derecho a la no discriminación y la igualdad, concedieron el amparo, pero además la Corte no se quedó en anular el acto, o sea, en decir, ¿sabes qué? Tienes que eliminar tu convocatoria y si vas a hacer una nueva convocatoria, tienes que eliminar el rango de edad, ¿no? No solo le dijo eso, sino que le dijo, pero ¿sabes qué? Además, como se produjo un daño, o sea, atentaste contra la dignidad de estas personas, pues vas a tener que pagar una indemnización, ¿no? Y entonces la Corte no solo ordenó la restitución del derecho, sino la reparación del daño, ¿no? De ahí la importancia de esta sentencia. Si ustedes la quieren leer completa, porque la verdad que sí es bien interesante, me regreso tantito. Y es el amparo directo en revisión 992-2014, ¿no? Y además sentó un precedente, o sea, de ahí se derivó tesis jurisprudencial que habla precisamente de esto, ¿no? De la discriminación por edad. Y algo que quiero comentar es que, o sea, sí hay avances. En este caso en específico, en este amparo en revisión, creo que la Corte hizo un muy buen trabajo al hacer todo este análisis de cuándo la exclusión es justificada o injustificada, de la colisión de derechos y de tratar a través de jurisprudencia de limitar el contenido esencial del derecho a la no discriminación, que es un trabajo, insisto, que la Corte, o sea, lo hizo muy bien. Creo que el hecho de que México no haya firmado la Convención Interamericana sobre Derechos de las Personas Mayores y que constitucionalmente no se haya adicionado nada sobre las personas adultas mayores. Sí hay en el artículo 4 se adicionó, pero el tema del apoyo económico, ¿no? Este apoyo que reciben las personas adultas mayores está en la Constitución, se adicionó, pero pues, o sea, no se habla de un derecho de las personas adultas mayores. Lo que sí hay en México es una ley de las personas adultas mayores, pero sí creo sinceramente que es un derecho que no se ha atendido a fondo, ¿no? Que el Poder Legislativo no ha abordado o el Poder Ejecutivo no ha generado una política pública más extensa al respecto, ¿no? Nada más que el tema del apoyo económico.
Y lo podemos ver incluso en los protocolos de actuación de la Suprema Corte. O sea, si vemos los protocolos de actuación de la Corte, vamos a ver que hay protocolos sobre género, sobre personas migrantes, sobre tortura, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas, comunidades y pueblos indígenas, orientación sexual, identidad de género y megaproyectos. Pero no hay protocolos de actuación cuando estén involucradas personas adultas mayores, cuando las personas adultas mayores estén involucradas en procesos judiciales. No hay un protocolo de actuación al respecto. Y es muy importante porque, como les decía antes, los protocolos de actuación nos dicen cómo actuamos cuando está involucrada una persona adulta mayor. Podemos optar, o sea, hay juzgados de distrito que han otorgado amparos, o sea, queriendo proteger a las personas adultas mayores. Y la Corte se los ha echado abajo en revisión diciendo, no, espérate, es que, o sea, no basta con que sea persona adulta mayor. O sea, no por ser persona adulta mayor es una persona en situación de vulnerabilidad. Se tienen que dar otros factores. Entonces, creo que sí es complejo para quienes administran justicia, pues poder determinar cuándo sí, cuándo no hay un estado de vulnerabilidad en atención solo a su edad o a otras complicaciones que puedan acreditarse dentro del juicio, ¿no? Ok, ahí termina la presentación y nada más respecto de la Constitución, este es el párrafo que les mencionaba, ¿no? Las personas mayores de 68 años y además también es como, o sea, la ley de los derechos de las personas adultas mayores dicen que una persona mayor es una persona de 60 años o más. No sé si recuerdan que lo dijimos. Sin embargo, la Constitución, este párrafo que se adicionó, dice que las personas mayores de 68 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva. Es lo único que dice sobre personas adultas mayores la Constitución. Entonces, creo que hay, sí, como no hay una armonía, ¿no? Entre la ley que nos dice que son personas adultas mayores, aquellas mayores de 60, y la Constitución que te habla de que estas personas van a recibir una pensión a partir de los 68. O sea, poder determinar esa edad, ¿no? Y pues básicamente la ley de los derechos de las personas adultas mayores, lo que de lo que nos habla, pues es de cómo se va a construir la política pública, de la creación del INAPAM, ¿no? Como el instituto que pues debe velar por el bienestar de las personas adultas mayores, ¿no? O sea, básicamente la ley se centra en esos conceptos. Bueno, pues creo que ya me tomé casi todo el tiempo, ¿no? En conclusión, lo que les puedo decir es que la justiciabilidad está asociada con el acudir a la vía jurisdiccional. Esto no implica que la vía no jurisdiccional que representan las comisiones de derechos humanos no contribuyan en la justiciabilidad del derecho o en el acceso a la justicia del derecho, pero lo hacen desde otras atribuciones, ¿no? Y es importante conocer como los antecedentes judiciales de cómo la Corte y el Poder Judicial ha venido resolviendo asuntos en los que están involucradas personas adultas mayores y pues como la legislación que existe al respecto, ¿no? Entonces espero que les haya sido de utilidad y que les haya resultado interesante como me resulta a mí, porque luego a mí yo me emociono cuando estoy leyendo, pero no sé si a quienes me escuchan les causa lo mismo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y si hay alguna pregunta o comentario, pues estoy a la orden. Muchas gracias, doctora Cándida de mí, por esta presentación y a continuación me voy a permitir ceder el uso de la voz a nuestro presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Gracias, maestra Elena. Saludo a todas y todos. Me
gusto estar este lunes nuevamente con ustedes. Les ruego su comprensión de no haber estado desde el inicio. Nos encontramos ahorita en la ciudad de Palenque. Venimos a ver algunos temas aquí de la oficina en Palenque, pero quiero darle la bienvenida, sobre todo nuestro agradecimiento también, porque la bienvenida ya me hizo favor la maestra Claudia, nuestro agradecimiento a la doctora Cándida Gutiérrez Centeno, a quien recuerdo desde aquel evento que tuvimos de los DESCA con la 6ª visitaduría de la Comisión Nacional, si mal no recuerdo, 2019, mayo de 2019, allá en la UNACH. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros, quiero expresarle mi reconocimiento por su interés en la materia de los derechos humanos. Sé que es usted una profesional que se ha comprometido y que no ha usted dejado de ahondar y profundizar en estos temas. Yo le felicito y le agradezco eso necesita. Que todas y todos nos apropiemos de nuestros derechos, que los ejerzamos, y creo que en este tema que usted ha tocado hoy, bueno, pues atendemos a un grupo en situación de vulnerabilidad que ha dado mucho por la sociedad, que ha dado mucho, en este caso, por nuestro país, por México, las personas adultas mayores que ya dieron toda una vida al servicio de su patria, y que lo menos que podemos hacer es respetarles sus derechos, reconocerles esa condición que prevalece por razones de edad. Y qué bueno que nos invita usted a identificar oportunidades de justiciabilidad para los derechos de los adultos mayores, que me queda claro la importancia del trabajo que hace la vía jurisdiccional. Nos planteaba usted los dilemas en que se encuentra la Corte para proteger los derechos de las personas adultas mayores que están siendo discriminadas o violentadas en su derecho. Pero qué bueno, y le agradezco que presente usted la opción de la vía no jurisdiccional, porque creo que en estos casos en los que la vía jurisdiccional no tiene la posibilidad tan clara, o que todavía no existe la jurisprudencia para hacer las reflexiones y la valoración profunda de hasta dónde el derecho del adulto mayor, en el ejemplo que usted ponía, o hasta dónde el derecho de contratación de parte de la empresa. Creo que ahí la vía no jurisdiccional cumple una función muy importante, desde el momento en que nos corresponde visibilizar las violaciones a los derechos, en este caso la discriminación, y que la sanción puede ser aún más trascendente que la que pudiera existir en la vía jurisdiccional, puesto que al hacer pública una recomendación de un órgano no jurisdiccional, de un organismo público de derechos humanos, en ese momento estamos haciendo pública la conducta, en este ejemplo que usted ponía de la empresa, de la institución que está discriminando, ¿sí?, a un grupo de personas adultas mayores, y estoy seguro que la misma sociedad sancionaría, ¿sí?, a esa empresa con su señalamiento, y eso puede ser peor, la vergüenza social, que la misma sanción de la vía jurisdiccional, ¿sí? Sobre todo si vemos que en la empresa siempre el objetivo será la rentabilidad, y si la sociedad no le brinda esa rentabilidad,
pues tiene una sanción que va más allá todavía y que cumplimos una función de evidenciar esas violaciones ante la sociedad. Yo le agradezco muchísimo que nos ayude a comprender y avanzar en estos temas. Y bueno, no quiero extenderme más, solo felicitarla por su excelente exposición y pedirle a la maestra Elena que nos haga favor de ver si alguien desea hacer alguna pregunta. Siempre en nuestras pláticas de lunes surgen algunos cuestionamientos, interés de quienes nos hacen favor de acompañar, a quienes agradezco mucho también que participen en estas pláticas de los lunes. Le dejo a la maestra Elena para que nos podamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas si todavía tenemos tiempo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Efectivamente hay algunas inquietudes en el chat. Doctora, si me permite leérselas todas y nos hace usted el favor de responder, ¿está bien así? La primera pregunta dice, desde el concepto de Abramovich que define a la vejez como una construcción social, ¿puede ser esta percepción base de la discriminación a las personas adultas mayores? Esa es la primera pregunta. Okay. Posteriormente, también nos preguntan, y es también un comentario, ¿hay alguna norma por parte de la Secretaría de Salud que también brinde lineamientos en cuanto al trato de las personas adultas mayores? En algún momento de la pandemia SARS-CoV-2 existió la ponderación de a quién proporcionar respiradores escasos, y ahí creo que también hubieron lineamientos poco favorables para personas adultas mayores. ¿Puede comentar un poco o corregir esta impresión? La escuchamos, doctora. Gracias. Bien, respecto al concepto de vejez, ese concepto está en la Convención Interamericana para los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que nos habla de una construcción social, de que la vejez es una construcción social. Y cuando me dicen que si esto abona, ¿no?, a que se discrimine a las personas adultas mayores, yo creo que las construcciones sociales siempre terminan generando un efecto negativo, ¿no? Todas las construcciones sociales, ¿no? Cuando hablamos de género hablamos mucho de eso, ¿no? Que a las mujeres se nos construya desde una visión de ser quienes cuidamos a los hijos o las hijas, ¿no? Entonces, toda construcción social creo que genera un efecto negativo. Creo que sí, la construcción social, lo que les decía, ¿no? Este constructo de vejez, igual como a persona que requiere apoyo, que requiere asistencia, que ya no se vale por sí misma, no puede ser una generalidad, porque como les decía, puede haber personas de 60, de 70 años, pues que sí, ya tengan una condición de salud deteriorada, que tengan que necesiten estar dializadas o que necesiten una silla de ruedas, pero también tendremos personas pues muy, muy productivas con mucho para dar. Entonces sí creo que este constructo de que la vejez es un sinónimo de vulnerabilidad o de discapacidad, sí genera un efecto negativo, ¿no? Yo sí, la verdad que sí comparto un poco la visión de la Suprema Corte de decir no es suficiente que sea persona adulta mayor para considerar que es vulnerable. Y creo que es ahí donde ha estado la confusión, como que no ha habido una separación, como que se mete en una misma bolsita, ¿no? Personas adultas mayores, personas vulnerables, ¿no? Entonces, creo que por eso les decía, sí considero que estamos como rezagadas en el tema un poco y que sí se necesita pues trabajarlo un poco más, porque sí es poco lo que se habla sobre personas adultas mayores. Y respecto al tema de la norma oficial, fíjese que sí hay normas oficiales, pero las normas oficiales que existen están enfocadas en asistencia social. Y en este tenor de meter todo en la misma bolsita, o sea, hay normas sobre personas en estado de vulnerabilidad y ahí se mete también a las personas adultas mayores. Entonces, no hay como algo específico,
¿no? Y sobre todo lo que mencionaba en el tema de la pandemia, pues sí fue una discusión muy fuerte, no sé si lo recuerdan, en medios se hablaba mucho de eso, de que a quién le tocaba los respiradores y demás. Sin embargo, por ejemplo, en el tema de las vacunas, pues se dio prioridad a las personas adultas mayores. Entonces, esto normalmente, como les decía al principio, pues ya depende del Poder Ejecutivo a través de las estrategias que traza, a través de la problemática que se presenta. Y las normas oficiales pues son más como en lo futuro, al final son normas, ¿no? O sea, previendo situaciones abstractas y de cómo manejarlas en su momento. Entonces, que yo sepa, las normas que existen sobre personas adultas mayores son sobre asistencia social, ¿no? O sea, cómo ayudarlas, cómo apoyarlas, ¿no? Pues eso sería mi comentario. Muchas gracias, doctora, por atender las inquietudes que surgieron en este chat. Y a continuación le pediría por favor a mis compañeros que proyecten el reconocimiento que como muestra de gratitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos le entrega por haber participado en esta mañana con todas y todos nosotros. Ahí lo podemos ver en pantalla. Muchísimas gracias, doctora. Y para finalizar nuestra actividad de esta mañana, les pediría por favor a todas las personas a quienes les sea posible que enciendan su cámara para tomarnos una foto final con nuestra invitada de esta mañana. A la cuenta de 3 vamos a realizar la captura. 1, 2, 3. Muchísimas gracias a todas y todos por conectarse en esta mañana, en especial a la doctora Cándida Gutiérrez, que fue nuestra ponente invitada del día de hoy. Que tengan todas y todos una excelente semana. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todas y todos.